¿Cómo le va? Buen día, bienvenida, bienvenida. Muy buenos días, muy buenos días. Muchas gracias por esta bienvenida. Acá estamos prontos para salir a recorrer por el norte algunos paisajes. Qué lindo. ¿Nos vamos a Corrales? Nos vamos a nuestra California, podríamos. Opa. Porque Minas de Corrales y su entorno, sí. A poco más de 450 kilómetros de Montevideo, menos de 100 de la capital departamental Rivera y a solo 60 de la ciudad capital del departamento de Tacuarembó, así entre las rutas 29 y 28, nos presenta un panorama, un paisaje natural y un paisaje cultural que, bueno, tiene mucho el cultural que ver con esto que te decía, nuestra California. Bien. Porque, bueno, así fue donde la fiebre del oro tuvo su episodio oriental, podríamos decir. Estupendo, la escuchamos con atención y yo tengo pendiente, y por qué no pensar que este año a lo mejor lo pueda lograr, transmitir a caballo de Corrales a Tranqueras. Quiero hacer ese tramo, aunque en realidad la canción, ya lo he contado, el relato, Don Osiris Rodríguez Castillo no era a caballo. La historia de ese enamorado fue a bicicleta. Totalmente, iba fue a bicicleta. De Corrales a Tranqueras, pero estaría bueno hacerlo a caballo como dice la canción. La escucho, bueno, profe, la escuchamos. Pero a caballo ya uniríamos el siglo XIX y el XX, podríamos hacerlo de esa forma. ¡Qué lindo! Me sumo a caballo, a la bicicleta no. Ah, bueno. Mire, capaz que hasta armamos un grupete y nos vamos todos a caballo. Sería muy interesante la experiencia por esas tierras coloradas. Dale. Bueno, en los campos, está por la ruta 29 y 28, que como les decía, ubicamos a Minas de Corrales. Tenemos que ver no solamente la localidad de Minas de Corrales, sino el entorno. Esos campos, en el siglo XIX, pertenecieron a algunas figuras como Manuel Artigas, Juan Antonio Lavalleja, pero va a ser a partir de los años 20 del siglo XIX y puntualmente en la segunda mitad del siglo XIX, en que, bueno, esta zona va a transformarse, va a atraer muchísimo y va a conformarse lo que es la zona de Minas de Corrales. ¿Por qué ese nombre justamente Minas de Corrales? Y bueno, los corrales era una zona ganadera, entonces de ahí estaban los corrales de piedra para sujetar al ganado, para poder organizar la vaquería, y minas, porque a partir de 1820 comienza lo que sería los orígenes de la explotación aurífera en la zona. La localidad Minas de Corrales surge como tal en 1878, al instalarse la compañía francesa Minas de Oro del Uruguay. Pero, como les decía, no es solamente la localidad. En la localidad hoy podemos ver testimonios que recogen lo que fue esa época, como el Museo del Oro, por ejemplo. Pero uno de los atractivos que tiene Minas de Corrales es que a unos 12 kilómetros de la localidad se pueden visitar desde hace un tiempo las ruinas de la represa de Cuñapirú y lo que queda de los galpones donde se alojaban los trabajadores que molían la piedra para generar la energía y así poder extraer el oro. Y también los restos de un poblado que, si nos muestran algunas fotos y no nos dicen que es Uruguay, podríamos ubicarlo en cualquier explotación minera de lugares como California. La explotación aurífera comienza de forma muy artesanal en la primera mitad del siglo XIX, como les decía, ya por 1820, cuando los buscadores de oro, los garimpeiros que provenían de la zona de Río Grande do Sul, donde también hay yacimientos, por ejemplo a 190 kilómetros de la frontera está Labras do Sul, y siempre recordemos que la zona de frontera en los siglos XIX, XVIII, XIX y gran parte del siglo XX también, culturalmente no se rige por el límite político y por los límites naturales. Entonces también era una zona donde los brasileños ingresaban como buscando ganado, siendo propietarios de tierras, pero también estos exploradores artesanales, esos garimpeiros, ingresaban buscando el oro. Y ahí es que comienza, podríamos decir, una explotación muy artesanal
que se va, a lo largo del siglo XIX, se va a ir profesionalizando de alguna forma, y para 1852 ya va a haber un ingeniero español trabajando en la zona, un empresario oriental. Nin Reyes va a contratar a un ingeniero español que posteriormente va a traer capitales también franceses. Entonces, hacia 1852, 1867 va a comenzar la explotación de lo que son las minas de oro. Para 1860 ya la atención de empresarios europeos que estaban en Montevideo y en el litoral de nuestro país comenzaron a prestarle atención a esto que pasaba y a estas vetas de oro que comenzaban a aparecer en la zona que se comenzó a denominar Minas de Corrales. Es importante destacar que la represa de Cuñapirú es un testimonio material muy importante porque quedaron restos, pero también quedaron restos del poblado de Santa Ernestina, a 5 kilómetros de la represa, que llegó a tener más de 1.500 habitantes y que de alguna forma concentraba el grueso de la población que trabajaba en la mina. Y cuando hablamos de la población que trabajaba en la mina, hablamos de aquellos que efectivamente entraban en la tierra y buscaban el oro, pero también de quienes ordenaban el trabajo, quienes negociaban con el oro que se explotaba de allí. Y este pueblo Santa Ernestina, que realmente es un atractivo interesante porque son ruinas de un pueblo que llegó a tener más de 1.500 habitantes. Entonces podemos ver las ruinas del teatro, de un alojamiento, de escuela, de almacén, incluso de un burdel. O sea, está en un estado bastante abandonado a lo largo del siglo XX, pero todavía hoy se puede observar rastros de lo que fue ese poblado de Santa Ernestina. Que bueno, su proceso de auge coincidió con la mina, con la represa, y hacia inicios del siglo XX paulatinamente comenzó a decaer. El oro que se podía encontrar en esa zona es de muchísima calidad, y pensemos que esto es contemporáneo a la fiebre del oro en California. Pero hay lo que sucede en la zona de Minas de Corrales es que la veta, el oro no tiene continuidad. Entonces esta veta se va cortando. Son fragmentos de oro que se van encontrando que no tenían continuidad. Por lo cual la inversión era muy grande que se tenía que hacer para ir encontrando esos fragmentos de la veta aurífera en el terreno. Entonces, eso era necesario que, bueno, mientras se encontraba una y otra parte de la veta, hubiera que invertir para continuar buscando y para mantener la instalación. Eso hizo que, bueno, que cuando llega después de la Primera Guerra Mundial, los capitales franceses se retiraron. Ya no siguieran invirtiendo. Por eso es que a partir de 1918 se va a notar un claro declive de lo que fue la explotación de ese yacimiento en la represa de Cuñapirú, en lo que tiene que ver con la población que se radicaba en Santa Ernestina o en Minas de Corrales, que de alguna forma la localidad de Minas de Corrales es la que va a permanecer y la que va a heredar todo ese patrimonio. La zona, lo que hoy podemos ver de la represa, no está tal cual se utilizó en ese momento porque fue reutilizado y sufrió transformaciones. Por ejemplo, pasó a hacer explotación de UTE, quien la administró entre 1935 y 1946, pero a pesar de su estado, es importante poder conocerlo porque es una de las primeras usina eléctrica, de las primeras del continente. Entonces es importante porque es una inversión de capitales extranjeros muy importante que sucedió no en la zona característica que podemos ubicar de esas inversiones en el siglo XIX e inicios del XX, sino que sucedía en lo que es el departamento de Rivera, próximo a lo que hoy es el departamento de Tacuarembó. Recordemos que en parte del siglo XIX todavía seguían siendo uno solo. En la actualidad, el predio
se gestionó un traspaso del predio a la Intendencia y el objetivo era profundizar la explotación turística de la zona que se estaba realizando previo a esta época especial que estamos pasando, pero el interés era que esos restos materiales nos pudieran contar de esa época de esplendor de la producción de oro y la cercanía de las empresas inglesas, francesas en esa zona, que hoy también continúa haciendo otro tipo de explotaciones las minas, pero que también nos muestran cómo tuvimos en el siglo XIX un pasado minero, podríamos decir. Esto está enmarcado también en una zona natural muy particular, porque bueno, hay un paisaje de cerros chatos, de arroyos, que también le dan un marco a la zona muy, muy interesante. Y es importante destacar lo que es un especialista de la zona, el profesor Palermo, que esa explotación nos reconfigura en un escenario rural que nosotros pensamos en explotación rural, explotación ganadera, pero ese testimonio nos permite ver que había otro escenario rural en el cual, bueno, la minería estaba presente en el siglo XIX. Entonces es importante el rescate que se hizo de ese predio y que también lleva a otras historias, por ejemplo, a rescatar otras historias. Muchos de los que trabajaban en la mina eran inmigrantes, en su gran mayoría, muchos italianos, por ejemplo, y en ese lugar se produjo una huelga en 1880 importante, porque la explotación minera, bueno, tuvo sus primeras víctimas en la zona. Entonces, de enero a agosto de 1880 hubo una importante huelga con los trabajadores que reclamaban mejores condiciones, y sucedió uno de esos hechos particulares en lo que tiene que ver con la historia de los trabajadores en las minas, y es que ese grupo de obreros, en su mayoría italianos, que se presumía eran anarquistas y que se unificaron con el fin de reclamar por seguridad y por salario, fueron reprimidos y se perdieron en la historia de alguna forma. Se perdieron en la historia porque se perdió el rastro de lo que pasó con esos participantes en la primer huelga que tuvo nuestro país, y estamos hablando que esto fue previo 1880. Lo podemos relacionar con los reclamos de los trabajadores, por ejemplo, esto fue antes de la masacre de Chicago. Entonces, conocer esta partecita de nuestro pasado minero nos hermana de alguna forma con lo que estaba sucediendo en otras partes del mundo. Y en esas negociaciones para desarticular esta huelga de enero a agosto de 1880 tuvo mucho que ver un personaje de la zona, que poco después se transformó en jefe político del departamento, que fue el coronel Carlos Escayola, que defendía y que estaba a favor de los reclamos de la empresa minera. Por eso la historia de Minas de Corrales, de la represa de Cuñapirú, nos lleva a muchos puntos de interés de nuestra historia, pero también de lo que pasaba en otros lugares. Por eso me parece importante recordarlo, y también me parece importante conocerlo para poder ver otro panorama de nuestro Uruguay profundo, en este caso un panorama minero. Así que bueno, en medio de esos cerros chatos como el Miriñaque y el Vigilante, con las palmeras enanas, tenemos un pedacito, podríamos decir, de lo que fue la historia minera en América Latina. Y ponemos rumbo a la capital para el próximo encuentro, así que los dejo con una chamarrita de Pablo Estramín, y en la próxima vamos a la frontera misma, a la frontera cultural, política, en la ciudad de Rivera.
la calandria cantora que trae en su verso canciones de amor. Vos sos del norte la gloria, dulzura y hechizo, mujer y canción. La chamarrita lindona de allá de la sierra te trajo su voz, con gusto a flores camperas, perfume de monte, guitarra y fogón. Chamarrita, chamarrita, chamarrita de ribera, que silba el viento en las cañas y paseas por la frontera. Chamarrita, chamarrita, vos sos linda y querendona, sos como humilde florcita y suspiro de acordeona. Versos de historias lejanas que traen el recuerdo y no se olvidarán. Herencia fiel del abuelo, costumbre de un suelo que no morirá. Naciste allá en Entre Ríos, paseaste tu estampa por el litoral. Llegaste a estos pagos míos trotando en las ancas de un viejo cantar. Chamarrita, chamarrita, chamarrita de ribera, que silba el viento en las cañas y paseas por la frontera. Chamarrita, chamarrita, vos sos linda y querendona, sos como humilde florcita y suspiro de acordeona. Chamarrita, chamarrita, chamarrita de ribera, que silba el viento en las cañas y paseas por la frontera.